El período denominado Arte en la Colonia abarca los siglos XVI al XIX y es el más extensamente representado. Las piezas más antiguas del conjunto son grabados que funcionaban como cartografías del Nuevo Mundo, donde resaltan las calcografías iluminadas de 1587 del flamenco Abraham Ortelius. 3 siglos después, con la introducción de la litografía, sobresalen las figuras de Eduardo Laplante y Federico Miale, quienes realizan verdaderas joyas para la bibliografía nacional. Del siglo XVIII tenemos a los artistas que entonces se conocían como maestros pintores, y en esta época pues la temática estaba reducida nada más que al retrato de personajes importantes, el gobernador, el obispo y la aristocracia, y sobre todo el cuadro religioso. José Nicolás de Escalera y Juan del Río serán las figuras prominentes de este período. La Santísima Trinidad es una de las piezas más notables de Escalera, obra de formato lobulado, de acuerdo con el retablo barroco donde estaba situada. La composición es acertada, el dibujo también, pero vemos que a pesar de nosotros ser un país tropical, no hay esa riqueza de pigmento, sino el artista se va más hacia el valor. A inicios del siglo XIX, el mestizo Vicente Escobar, pintor de cámara de Fernando VII, representa la tradición española. A diferencia de los retratos de etapas anteriores, los de Escobar muestran a la burguesía criolla desde una perspectiva psicológica y visual muy novedosa. En el año 1818 se funda la Escuela de Dibujo y Pintura San Alejandro. Su primer director fue el francés Juan Bautista Vermeil. Con San Alejandro y Vermeil, nosotros vamos a encontrar que los primeros directores de la Escuela San Alejandro van a ser franceses, pero no es hasta el año 1878 que ocupa la dirección de la escuela el primer cubano, en este caso Miguel Melero. A mediados del siglo XIX, la pintura va alejándose de los estrictos cánones europeos. Nuevos temas van apuntando hacia un arte más vinculado a la vida de la isla. Proliferan los paisajes y los artistas van a interesarse también por las escenas de calles y de costumbres. Entre los paisajistas sobresalen los hermanos Felipe y Esteban Chartrand, quienes impulsan una visión romántica del tema. Particularmente Esteban es considerado el poeta del paisaje cubano. En una de sus más bellas composiciones, Paisaje Marino, nos propone un acontecimiento dramático a través de los elementos que la componen. Al mismo tiempo, el canario Valentín Sanz Carta cultiva la corriente realista del paisaje, que introduce en su magisterio en la cátedra de San Alejandro. En Las Malangas, una de sus obras más depuradas técnicamente, el paisaje no es estático. Los gruesos empastes proporcionan la realidad táctil de los primeros planos. Otra temática importante de la segunda mitad del siglo XIX es la pintura costumbrista. Los representantes de este género fueron espléndidos dibujantes, buenos conocedores del color y la técnica. Uno de estos pintores importantes va a ser el vasco Víctor Patricio Landaluce. En los pequeños óleos de Landaluce desfilan bajo una mirada minuciosa y mayormente irónica escenas cotidianas de la Cuba colonial, donde aparecen desde el negro libre y el esclavo hasta el campesino criollo en sus juegos y bailes. Uno de los artistas imprescindibles de finales del siglo XIX es Guillermo Collazo, afamado retratista, cuyos paisajes y cuadros de composición representan, al decir de Lezama Lima, una síntesis súbita de lo cubano. En La Siesta, uno de sus óleos más conocidos, los rasgos de nuestra identidad aparecen en el propio ambiente de la escena. Una dama ataviada con una bata cubana descansa cercana a un patio interior bañado por la luz del trópico. Sí.
La guerra ya existía. Iniciadas con el legendario Grito de Yara, 3 cruentas guerras emprendidas para obtener la independencia de España hacen que Cuba alcance, aunque incompleto, su ansiado estatus de república en 1902. 8 años después, el reputado arquitecto Emilio Heredia lanza un llamado público en el diario La Discusión, con el fin de realizar el antiguo sueño de un museo. Un sentimiento de recuperación nacional parece haber influido, pues se desata una gran oleada de contribuciones, que son reunidas temporalmente en un local en la calle Ánimas número 131. Fue una recolección abierta y se abrieron unas 38 secciones: documentos históricos, etnología, arqueología, armas. Por decreto oficial queda fundada la institución, la cual es asentada en el edificio conocido como Antiguo Frontón, en la calle Concordia, esquina Alucena. Allí se inaugura, con Heredia a la cabeza, el Museo Nacional, un 28 de abril de 1913.